Bueno, y siguiendo en consonancia, en Salud al 100, hoy tenemos, después de creo 2 semanas que no teníamos en el aire a nuestra amiga Florencia Zúñiga. Ella es una psicóloga integrativa que es parte de nuestra familia Honduras al 100. Ella está desde Chile y nos trae un tema muy importante. ¿Sabe cuál es? Lenguaje no verbal. Ah, ok, excelente. ¿Qué entiende usted por lenguaje no verbal? Supongo que es el lenguaje por el cual nosotros nos transmitimos, nos comunicamos, ya sea por la vista o por, no. que quizás por ver una manifestación, ver un gesto, sin necesidad de hablar, ¿va? Exactamente, pero que sea la psicóloga quien nos explique un poco más acerca de este tema. Buenas tardes, qué gusto tenerla con nosotros, licenciada. Buenas tardes, un gusto a los dos, qué rico estar acá nuevamente. Y sí, estás muy en orden con lo que es el lenguaje no verbal, así que gracias por esa introducción que de hecho está muy en línea con lo que voy a hablar el día de hoy. Bueno, perfecto. Inicialmente cualquiera diría, Florencia, ¿y cómo es el lenguaje no verbal? ¿Cómo lo identifico? Muchas personas supongo que han de pensar que solo la gente muda que le dice o que no habla puede tener este lenguaje, pero supongo que no. Vamos a ver, licenciada. Bueno, el lenguaje no verbal de hecho compone el 70% de nuestra comunicación. Imagínense lo importante que es, en definitiva, si nosotros no tenemos conciencia de este lenguaje no verbal, en realidad perdemos bastante de la capacidad del lenguaje. Entonces tenemos que considerar en esto nuestros ojos, los tonos, los gestos que hacemos con los ojos, los gestos que hacemos con nuestra boca, dónde ponemos nuestras manos, que hay gente que es muy buena para verbalizar con las manos, más allá de que si es sordomudo o no. Porque podrán ver que, por ejemplo, yo ocupo harto las manos para hablar, al igual Daniel, por ejemplo, que es un gran hablador con las manos, eso se puede notar muchísimo, y en realidad estamos siempre comunicando más allá de lo que decimos con nuestras palabras. ¿Qué es lo importante de esto? Es que también, por ejemplo, en terapia podemos notarlo cuando ciertos temas nos van incomodando y una persona puede no querer verbalizar la incomodidad con un tema. Entonces, por ejemplo, les pongo un caso insigne, pero hay algo que pasa muy seguido, que cuando un paciente se empieza a sentir incómodo al estar comentando algo, empiezan a tocarse todo el recorrido del nervio vago. Y esto es una manera de autorregularnos, de calmarnos, de bajar la energía de estar en estrés. Porque claro, entendiendo que en una etapa de terapia yo estoy expresando cosas que no había expresado con anterioridad, que no había tenido la intención o incluso el llamado de hacerlo. Entonces me estoy poniendo en una situación incómoda y con eso automáticamente en el ojo de un terapeuta podemos ir notando ello. Florencia, y en el caso de estas personas que les cuesta expresar lo que sienten, pero sí lo hacen de repente con este tipo de lenguaje, una mala mirada, o aprietan los dientes, o cierran los puños, o pegan algo, o quizás patalean, o se agarran la cabeza, o un montón de manifestaciones. ¿Esto podríamos asociarlo también al lenguaje no verbal? También esto es lenguaje no verbal, de hecho, Daniel, tal cual lo distingues tú. De hecho, por ejemplo, yo puedo sonreír genuinamente y también puedo hacer una sonrisa que es falsa. Si yo sonrío y esto es solamente como hacer así, y lo que tenemos que ver acá es mejillas. Si algo realmente me genera bienestar, yo voy a sonreír así. Y se me va a notar en las mejillas que efectivamente, que es el músculo cigomático, de hecho el que está involucrado acá, va a haber una sonrisa que es real. Pero muchas personas sostienen sonrisas y eso es cosa de ver, por ejemplo, en la audiencia, las personas que están ahí. La mayoría de las personas se van a dar cuenta que sus sonrisas no son genuinas. Están sonriendo solamente acá, la boca. Y sonrío, pero en realidad acá no hay una modificación del patrón facial. Entonces en eso uno también va viendo cuando algo, por ejemplo, realmente le emocionó a la otra persona estar contándome esto, o en realidad es algo que solamente verbaliza, no, si estoy súper feliz con esta noticia, y solamente sonrío acá abajo. Licenciada. Y automáticamente uno puede ir notándolo con estas microexpresiones. Así les quería dar ciertas claves, de hecho, a las personas que estaban acá, y esto como una autoobservación en realidad, más que para volver los grandes jueces. Porque en realidad el lenguaje no verbal primero siempre tiene que sostenerse como algo de una evidencia personal, por supuesto. ¿Sería algo positivo o negativo comunicarse de manera verbal o es algo natural? ¿O qué opina usted acerca de eso? ¿Es algo que va de la mano
al mismo tiempo de que uno habla, ¿verdad?, con nuestra boca y también hace diferentes gestos. O sea, de hecho, no es malo que una persona tenga más lenguaje no verbal o menos lenguaje no verbal, sino que siempre tiene que estar en coherencia el lenguaje no verbal con el no verbal, ¿ya? Cuando no está en coherencia, lo que vamos a hacer es que nuestro interlocutor no entienda lo que yo estoy expresando. Entonces ahí se generan estas dudas de, a ver, esta persona me dijo que estaba feliz con esto, pero yo no logro ver esa felicidad, incluso es algo que se logra leer de manera inconsciente en la persona. Entonces ahí la idea siempre es que nuestro lenguaje fuese coherente, tanto el no verbal como el verbal. Estoy expresando lo mismo a través de mis gestos que a través de mi boca. Exactamente, y muchas veces hay personas que son, o sea, mecha corta, como les dicen, ¿verdad? Y dicen, mejor no voy a opinar, pero se le nota todo lo que siente en su lenguaje no verbal. Y otra cosa pasa también, Florencia, el tema de los abrazos. Que yo creo que un abrazo quizás es una expresión de una emoción, manifiesta muchas cosas. Porque si yo le doy a ella aquí un ejemplo y le doy un abrazo así, como tocadito, de repente puede sentir ella que lo estoy haciendo por cumplir, o quizás por hipocresía, pero no es lo mismo que un fuerte abrazo que sea sentido. Totalmente, y de hecho hay otro tema del lenguaje no verbal que se ha estudiado harto, que son las distancias físicas que hay de una cultura a otra. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos latinoamericanos tendemos a tener una menor distancia entre persona y persona al momento de dialogar, al momento de relacionarnos. Tendemos al contacto físico, de tocar con nuestras manos, de hacer gestos, incluso de tocar el rostro de la persona con la que estamos hablando. Cosa que, por ejemplo, uno va a Europa en particular, por ejemplo, han estudiado harto Alemania. En Alemania hay una tendencia a la distancia corporal en el momento del diálogo. Y eso, más allá de ser bueno o malo, son distancias que tienen que ver con el contexto histórico de cada una de las culturas. Licenciada, y en el caso de las personas que les molesta que alguien esté cerca de ellos, digamos que yo esté y le diga, ¿qué tal? Y le dice, no, quítame la mano. Y son, como dicen, ariscos. No sé si el término arisco se aplica allá en Chile. Aquí en Honduras, arisco es como decir que no le gusta el contacto, es delicado. Este tipo de personas, estos comportamientos, ¿cómo lo podemos asociar? Florencia. Ahí básicamente hay que mirar la historia de la persona, porque podemos tender a una lejanía corporal o que me incomode, porque también tengo una vivencia, una historia que me hace sentir que estoy en peligro si alguien se sobrepasa en mi experiencia física, en definitiva. Entonces, más que ser bueno o malo, acá hay algo que le quiero traspasar a todas las personas que están mirando. No es que expresarse de una manera u otra no verbalmente sea buena o mala, sino que acá vamos a ir en búsqueda de una coherencia en el lenguaje verbal con el no verbal, y que en definitiva la persona sea auténtica al momento de expresarse y se entienda lo que está dialogando, pero también se vea lo que está dialogando, no solamente que yo entiendo a través de la voz, sino que veo que su corporalidad me está mostrando todo lo que me quiere expresar. Y en el caso, por tu experiencia, Florencia, ¿cómo podemos interpretar un lenguaje no verbal que pueda ser amenazante contra nuestra integridad? ¿Qué cosas podemos ver que nos puedas poner como ejemplo para que nuestra audiencia pueda saber qué cosas estamos teniendo como amenaza de parte de un lenguaje no verbal de una persona que está cerca de nosotros? Ya, estamos hablando de un contexto, por ejemplo, de alguien que es nuestro amigo, nuestra pareja. Por ejemplo, si su diálogo siempre tiene una tendencia a correr la mirada y no me está mirando a la cara en el momento en el que yo dialogo, ahí siempre bajamos la confianza, porque hay algo que está olvidando la persona de decir o está omitiendo de manera directa. Entonces ahí siempre, y este es el recordatorio para las personas que miran, la importancia de el mirar a los ojos a la otra persona. Otro gesto de desagrado, por ejemplo, si estamos en pareja o si estamos con algún interlocutor y estamos conversando un tema difícil, sería notar las muecas que tenemos a nivel facial. Porque, por ejemplo, yo puedo mostrar el desagrado a una persona simplemente haciendo este gesto, mostrándole
como mis comisuras faciales bajan y con eso yo le estoy mostrando un desagrado automáticamente, ¿ya? Y manteniendo las cejas en el mismo lugar. Y esos son todos automatismos que tenemos las personas. Consideren que el lenguaje no verbal se expresa más o menos entre 1/4 y medio segundo. Es algo muy rápido. Entonces yo, claro, les hago el mensaje como para que quede más claro y me demoro más tiempo, pero son microexpresiones, entonces nos volvemos más asiduos a leerlas cuando empezamos a notarlas, en definitiva. Sí, interesante. En el caso nuestro, te voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas, creo, tuve una conversación vía chat con una persona y yo interpreté que esta manifestación de lo que él estaba escribiendo era como decir, no me fregues o tal cosa, porque me lo escribió todo en mayúscula. Entonces yo le puse, por favor, escríbame bien, no me gusta que me escriban en mayúscula. Me parece bien, o sea, ahí también hay otro tema que es importante, que uno valida el diálogo del otro a través de estas acciones que tú hiciste, que es mostrarle al otro, ¿sabes qué? Me incomoda esa forma en la que tú estás conversando. Entonces ahí una persona que está sana emocionalmente también a las personas que están mirando, entendámoslo desde ahí siempre, va a tender a una autorregulación y entender que mi interlocutor necesita un cambio en el diálogo y voy a estar dispuesto a hacerlo, en definitiva. Me identifico también con Daniel, que muchas veces nos escriben así en mayúsculas y pensamos como que nos están gritando, ¿verdad? Sí, claro. Y es por eso mejor obtener una conversación, ya sea por audio o por videollamada. O que le digan a usted, mire, Saya, no me friegue, o deja de molestar. Muchas veces, dependiendo, creo que la confianza también. No, pero eso es incorrecto que yo le escriba todo en mayúsculas. No, sí, ya es más pesado. Sí, es como pesado. Entonces, hay varios lenguajes, como tú dices, Florencia, que es importante prestarle atención. Tema de la mirada, las gesticulaciones, quizás los golpes, una persona que se molesta y no quiere manifestarlo, pero quizás golpea una pared, sí. o golpea una mesa con su puño, quizás con su pie, quizás, ¿verdad? Y ahí podemos asociar también una cosa que me imagino que eso va hilvanado, Florencia, y es el manejo de la ira. Totalmente. De hecho, el lenguaje no verbal habla mucho de esto, que las dinámicas de las personas que son iracundas en particular se van a notar a través de estas gesticulaciones. Incluso con un apretar la mandíbula, que ese es el típico, que es muerdo fuerte con los dientes y en definitiva lo que hago es que se engrosa el músculo macétero y uno lo puede notar a simple vista conversando con la persona. Entonces, no tengo ninguna duda que la persona tiene rabia, lo puedo notar con mi mirada, no tengo que hacer nada, simplemente mirarlo y notar como ya esta persona se enrabió con el tema que estoy tocando. Sí, bueno, excelente. Yo creo que con este tema podremos hablar horas y horas con Florencia. Lo más importante es que Florencia nos preparó un artículo súper importante que lo vamos a estar subiendo a nuestro periódico www.hondurasalcien.hn. Creo que hoy por la noche, si no mañana, para que la gente pueda profundizar sobre este tema súper interesante, sobre el lenguaje no verbal, qué implica esto, qué consecuencias tiene, cómo lo podemos identificar. Florencia nos ha escrito este artículo que está súper interesante. Muchas gracias, Daniel. Bueno, excelente, encantados de haberla tenido con nosotros en este espacio y bueno, la vemos en una próxima ocasión, ¿verdad? Así es, Florencia, te esperamos próximamente aquí en tu casa en Honduras al 100. Un gusto, muchas gracias a los dos, muchas gracias a los televidentes también.